Nosotros sabe cuáles son nuestras carencias, nuestras capacidades y nuestras cosas, ¿no? Pero a veces tenemos que saber bregar con la frustración, con lo que no sale como nos parece, pero siempre tenemos ese salvavidas y siempre tenemos ese lugar en donde podemos cobijarnos y escondernos. Y para mí fue una maravilla cuando yo descubrí que la presencia de Dios, mi vida puede ser transformada, puede ser cambiada. Porque a veces por nuestras propias fuerzas queremos cambiar cosas, ¿no? Con mi fuerza de voluntad, con mi empeño, con mi esto, con mi lo otro. Y a veces logramos, tenemos pequeños logros, pequeñas cosas que podemos ir alcanzando, pero la paz que te trae al corazón el entrar en la presencia de Dios y el sosiego, eso no hay ninguna terapia que lo pueda hacer, ¿no? Entonces para mí es importante meternos ahí, saber buscar ese lugar. Dice de la palabra que entra en la presencia de Dios confiadamente. A veces, yo me acuerdo cuando era nuevo, claro, me chocaba todo mucho y siempre estaba un poco mirando a ver cómo hace aquel, a ver cómo hace el otro, cuál es la clave para poder entrar. Pero la única clave es disponer el corazón. Es dejar a un lado las cargas, es dejar a un lado la presión, es dejar a un lado todo lo que el mundo nos trae y poder buscar ese refugio en donde Dios quiere hablarnos, Dios quiere consolarnos, Dios quiere exhortarnos o Dios quiere decirnos algo para que nuestra vida alcance el propósito para el cual ha sido rescatada, ha sido quitada de donde estaba. Porque nosotros no podemos ser quitados de un sitio para no ser llevados a otro. Una persona no puede ser restaurada, no puede ser quitada de un lugar para que luego ese propósito se pierda. Dice que los planes de Dios son perfectos y que Él terminará la obra en cada uno de nosotros. Entonces en eso tenemos que confiar, en la vida de fe, que va contra la vida de la fe humana. El otro día lo hablé un poco, lo de Abraham, que luchó de esperanza contra esperanza. La esperanza natural que tenemos sobre las cosas, pero la esperanza de la promesa de que algo vendría un día a rescatarnos y a ponernos en el lugar debido. Bueno, yo no es un preámbulo y ahora creo que era Nico y Ruth, ¿no?, que vais a compartir. Nico nos va a compartir un poco su testimonio, vino hace poco, está aquí para estudiar y bueno, para también ayudarnos aquí en lo que haga falta. Y bueno, no nos conocemos mucho porque lleva poco tiempo, pero yo sé cómo es el espíritu de África, es un espíritu servicial, es un espíritu amable y afable, y eso es de agradecer, porque en español es un poco bravo, tiene mucho que rascar en el corazón. Entonces, bueno, os dejo con él, que os va a compartir ahí lo que él quiera, y seguimos, ¿vale? Luego va Ruth y luego cerraré yo. Buenas tardes. Hola. Pues como lo ha dicho el pastor, hace 3 semanas estamos aquí. Lamentablemente el primer domingo no pudimos hacer la presentación. El por qué no sabemos. Pero bueno, yo soy Nico, salgo de Guinea Ecuatorial, soy el hermano mayor de Ruth y Ana. Pedro es mi primo y Armando es mi tío, por decirlo así, es el primo de mi madre. Pues estamos aquí, como lo ha dicho el pastor, para estudiar y ayudar en lo que podamos. Nos está resultando difícil los primeros días, salimos de una cultura diferente y venimos a otra distinta a cómo hacemos las cosas. El primer domingo estaba muy aburrido, porque la forma que lo hacemos aquí, ahí en Guinea no es la forma que lo hacéis aquí. Nosotros estamos acostumbrados a bailar, adorar, tocar y todo eso. Bueno, contando un poco sobre mi testimonio, no sabré dónde empezar. Lamentablemente nosotros los que hemos nacido en la iglesia no hemos pasado por muchas cosas y cuando te llaman o te invitan a contar un testimonio te resulta un poco difícil. Yo soy hijo de un pastor de Guinea Ecuatorial, he nacido en la iglesia. Desde niño he empezado a trabajar en el campo de la alabanza con los instrumentos con Pedro y Armando. O sea, desde los 8 años hemos empezado con la música, hasta ahora que ya somos mayores hemos estado con la música. Pero que yo haya nacido de la iglesia, eso no quiere decir que no haya cometido fallos.
que nosotros los que hemos nacido en la iglesia, sobre todo los hijos de los pastores, tenemos mucha persecución, que el maligno siempre está ahí detrás de nosotros para atacarnos, así poder destruir el ministerio de nuestros padres, porque yo he pasado por varias cosas malas, he hecho muchas cosas malas en mi infancia y en mi adolescencia. He robado, había veces que mentía, tenía chicas por ahí y todo eso, pero bueno, llegó un momento en el cual yo tomé esa decisión, porque que tú hayas nacido en la iglesia o que seas el hijo del pastor, esto no te hace cristiano, no te hace cristiano. Llegó un momento en el cual yo me recapacité y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Que mi padre sea el pastor de la iglesia o que yo haya nacido en la iglesia, eso no me hace convertido. Porque que uno esté en la iglesia y que su padre sea el pastor no quiere decir que ya es cristiano. Llegó ese momento en el cual yo tomé dicha decisión de aceptarle a Cristo. Lo hice a los por ahí 17, 18, no me acuerdo bien, sí. Lo hice y me bauticé. Yo sentí que ya he dado un paso, porque antes no era lo mismo. Estaba ahí en la iglesia con esa presunción que mi papá es el pastor y todo eso, pero cuando yo le recibí a Cristo, me bauticé, la cosa fue diferente. Estábamos ahí con la música como es lo que siempre hemos hecho desde niños. Pero cuando le recibí a Cristo sí que seguían habiendo tentaciones. Tentaciones nunca nos faltarán, aunque ya seas pastor, anciano, siempre llegarán tentaciones en nuestras vidas. Llegaban tentaciones en mí, pero gracias a Dios, gracias a su ayuda, poco a poco iba superando las tentaciones y todo eso. Sí que es un privilegio de haberle aceptado a Dios. Es un privilegio. Es que uno no se arrepiente de haberle conocido a Dios. A veces nosotros los jóvenes cristianos, cuando miramos a los jóvenes de allá afuera, queremos imitar de ellos. Siendo que lo mismo que ellos hacen allá afuera, nosotros lo podemos hacer dentro de la iglesia. Y llega a ser mucho mejor que lo que hacen ahí. Porque en Guinea Ecuatorial a veces nosotros tenemos encuentros ahí, retiros, convenciones, y cuando estamos reunidos entre jóvenes, yo a veces digo, ¿qué hacen esos chicos de ahí fuera? Si aquí lo pasamos mejor, no bebemos, no fumamos, no hacemos nada, estamos ahí con la música y todo eso. En fin, es un poquito de mi testimonio. Como lo he dicho, yo no he pasado la experiencia que ha pasado el pastor o Paco, que han estado ahí, drogadictos, en las cárceles. Yo no he pasado por tanta experiencia. De hecho, mi testimonio no es tan, pero yo le agradezco a Dios por hacerme conocerle. Es un privilegio. Estamos aquí para estudiar, como he dicho, y esperamos que sea de mucha bendición y mucha ayuda. No nos conocemos todavía del todo, pero con el tiempo y con la ayuda de Dios nos iremos conociendo, y tengo fe que todo irá bien con ustedes, todo irá bien, y necesitamos mucho de vuestro apoyo. Es una experiencia nueva y vivir con gente nueva hemos tenido la suerte que al menos nuestros hermanitos están aquí. Pedro cuando vino me imagino que lo pasaba muy mal, que vivir entre blancos, no es que sea malo, pero vivir entre blancos y que tú seas el único negro es algo malo, no malo, es algo un poco triste. Yo cuando teníamos retiros ahí en Guinea Ecuatorial, siempre venían algunos blancos y nosotros notábamos que estos no se sienten bien, porque después de los cultos nos vamos fuera, todos los jóvenes vamos a estar en un sitio y ellos están ahí a solas, y me imagino que así Pedro estaba los primeros días, pero hemos tenido la suerte que hemos encontrado a todos delante, y nuestro deseo es llevarlo bien con ustedes. Sí que habrán choques y todo eso, pero con la ayuda de Dios estará solucionando todo y Dios estará al control. Muchas gracias. Es un poco del testimonio. Ya delante, cuando me toque exhortar o algo así, ya hablaremos más. Gracias.
sí que es mi hermano. Como, igual que todos vosotros, también sois mi hermano, otra familia más. Y sí que es verdad que lo que has dicho, que cuando tú naces en una familia cristiana, por decirlo de alguna manera, no tienes esta experiencia de lo que es el mundo, vivir otras cosas del mundo, otras vivencias, pero sí que tienes un testimonio. Porque el nacer en una familia cristiana, la verdad no tiene nada que ver, eso no te hace ni siquiera cristiano, ni siquiera te hace nacer de nuevo. Pero es una cosa que yo ya hablé en su día cuando me tocó predicar aquí, porque es otra cosa totalmente diferente, pero sí que tú tienes como que ese pequeño paso ahí de que tú ves un ejemplo, en ese caso es nuestro padre, pero la iniciativa lo tienes que tomar tú, porque tu padre no te va a abrir las puertas para el reino, tú abres las puertas para el reino. Y es una cosa que, aunque no tengas testimonio, pero sí tienes testimonio de cómo empezó ese primer paso que hiciste para abrirle puerta a Dios, ¿no? Y yo no sé si contar mi testimonio, pero no lo voy a contar porque justo no preparé sobre mi testimonio, aunque no hay que preparar para eso, digo yo. Pero yo llevo aquí 3 años en la obra, hice 3 años en octubre, el 17 de octubre. Y la verdad es que es una bendición, la gente me ve aquí a día de hoy 3 años y dirá, para mí me han pasado muy rápido, desde que puse mi corazón. Todo consiste en poner el corazón, que luego ahí lo demás lo hace Dios. Pero no quiere decir que todo me ha ido bien, ha habido choques, porque donde hay seres humanos va a haber choques. Quien ha dicho que no va a haber choques, a lo mejor tiene que ir a vivir con los animales en el bosque, pero aún así va a pelear con los animales, digo yo. Pero sí que ha sido de muchísima bendición el que yo esté en esta obra, y no os imagináis cómo personalmente he visto que he cambiado. Ya ni que otra persona me lo diga, sino que realmente lo he visto en mí. A lo mejor no he cambiado mucho del todo, porque el proceso sigue de cambio, transformarte, pero sí que en muchísimos aspectos, no externamente, sino internamente, he cambiado un montón. Y para mí estoy agradecida porque nada es una casualidad. Dios tiene un propósito para todo, lo dijo Paco y Gel el domingo pasado. Y el hecho de que yo esté aquí, gracias a Dios puedo ver ese propósito, y que hubo un cambio en mi corazón y una transformación, ¿no? Pues hoy traigo una pequeña reflexión de algo que Dios me ha hablado y me ha ayudado mucho, y espero que también os ayude. Hoy voy a hablar acerca de la voluntad. Voy a hablar acerca de la voluntad porque a mí es una cosa que me tocó ahí en mi corazón interesante, la voluntad. Y la voluntad va ligada a lo que llamamos el libre albedrío. Yo creo que sí, si estoy equivocada, me podéis corregir, ¿eh? Soy flexible a la corrección, aún estando aquí predicando, ¿no? Y el libre albedrío es una cosa que todos sabemos que todo ser humano tenemos. Es una capacidad que nos han dado libremente a todo ser humano para decidir. Porque si no tenemos voluntad, estamos un poco limitados. Y aun teniendo esa voluntad o ese libre albedrío, cuando nosotros como cristianos, no me gusta usar mucho esa palabra, pero bueno, nosotros como gente que está en proceso para transformar su corazón y vivir en esta vida humana de acuerdo a los principios de Dios, tenemos una voluntad, pero ojo, nuestra voluntad como seres humanos no creo que siempre nos lleva a un buen fin. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me ayudó mucho. Sí que tenemos esta voluntad, ¿por qué? Porque de ser que Dios nos creó como robots, en plan, nos crea como este vaso, ese vaso no tiene voluntad. Tú eres quien maneja este vaso así. En ningún momento ese vaso va a tomar la iniciativa de salir por ahí. Entonces, Dios no nos quiso crear así como ese vaso. Nos dio una voluntad, que es el libre albedrío, para poder decidir. Pero cuidado con esa decisión o ese libre albedrío, porque tenía que ser así. Si no, es ese típico que dicen, a ver, ¿vuestro Dios qué es? ¿Un dictador?
un Dios autoritario, no, porque de parte nos ha dado nuestra voluntad para que podamos tomar nuestras propias decisiones. Y bueno, de lo que vengo a hablar también es que tenemos esta voluntad, pero como seres humanos tenemos tendencia a que estamos ligados, por decirlo de alguna manera, estamos ligados a las emociones y a los sentimientos. Por lo tanto, nuestra voluntad también se va a ver alterada por estas cosas, por lo mucho que digamos, tengo esa voluntad, yo tengo ese dominio propio, yo tengo ese libre albedrío, como hay. El mundo está ahora de libertad que se volvió en libertinaje, porque aunque la misma libertad es no tener libertad, no sé cómo explicarlo, pero la libertad es no tenerla. Espero que lo entendáis. No es que no tengas libertad, pero la misma libertad es la capacidad de no llevarlo a un libertinaje, cosa que es difícil, porque como lo he dicho, estamos ligados a las emociones, a los sentimientos, y muchas veces pensamos desde ahí, pensamos desde lo que sentimos, desde lo que nos apetece, desde lo que queremos, y como es nuestra voluntad, pues dale, nuestra voluntad. Pero ¿dónde nos lleva nuestra voluntad? No voy a hablar mucho sin ir a pasajes bíblicos, que hay que tener un fundamento. Vamos a leer el Salmo 143:10. Si estáis, puedo leerlo también. El Salmo 143:10 dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A mí me encanta mucho ese pasaje porque como gente que hemos decidido andar dentro de los principios de Dios, nuestra voluntad tenemos que entregarla a Dios. Sé que es complicado, pero así tiene que ser, porque si no es así, vamos a andar como cualquier otra persona que no ha decidido estar dentro de los principios de Dios. Nuestra voluntad como cristianos, como creyentes, tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque su buen espíritu nos guía a la rectitud. Porque cuando es por nuestra propia cuenta que dirigimos nuestra vida, muchas veces no nos lleva a buen camino. Pero tú tienes que dar esa iniciativa de: yo dejo a Dios que coja mi voluntad, yo dejo a Dios que dirija mi vida, yo dejo a Dios que guíe mi vida. Dios no te va a esforzar nada, sino en ese caso sería lo mismo que he dicho al principio, serías un robot. De hecho, cuando veo que la gente dice: la culpa de todo lo tiene Dios, la culpa de que me divorcie o tal, o me case, o todo lo que hay en el mundo, el hambre, la miseria, todo lo culpan a Dios, el ser humano, por no querer llevar la culpa. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano tiene la voluntad, que haya ricos o pobres. ¿Dios tiene algo que ver? No, los que son ricos, que seguramente no todos, no voy a hacer un denominador común, han decidido ser corruptos, es su voluntad. Y los que son pobres, a lo mejor no es su voluntad, pero dentro de las circunstancias de que haya corruptos, son pobres. Perdone por hablarlo, no quería hablar, pero que Putin inicie una guerra, ha sido su voluntad. Dios no le ha dicho nada. O sea, tranquilamente hay el Padre en todos los sitios, como está en todos los sitios. Dios no ha dicho a Putin nada. Los que se van de fiesta Dios no les dice nada. O sea, ellos mismos toman su iniciativa. Así que es una cosa que también tenemos que mirar, de dejar de culpar a Dios de nuestras cosas, porque tenemos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, pero como seres humanos estamos tan limitados que no lo vamos a saber conducir. De hecho, es importante entregar nuestra propia voluntad a Dios. Por eso lo tenemos que hacer nosotros. Y desde esa manera nos va a llevar y nos va a guiar a un camino de rectitud. Porque ya no va a ser solo como tú quieres, va a ser como Él quiere. Y así como lo digo, como Él quiere, vamos a leer que lo leyó Marian también y el pastor el domingo pasado, Romanos 12:2.
Sí. ¿Pescáis? Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, yo voy a basarme en esa parte de para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Cuando tú le entregas a Dios tu voluntad, que es algo que yo tuve que hacer, aún estoy en proceso y en aprendizaje, porque el aprendizaje dura toda la vida. Hasta que nos muramos no vamos a dejar de aprender. De hecho, cuando tú le entregas a Dios tu voluntad, porque tú tienes que decir, sí, Dios, yo quiero que tú me dirijas, porque yo veo que si es por mi propia iniciativa me va a llevar a un camino, a lo mejor no me recogen más nunca, digo yo. Pero cuando tú le entregas a Dios tu voluntad, tú vas a comprobar que es buena, que es agradable, que te agrada y que es perfecta. Yo en muchas ocasiones lo he visto en mi vida, que no es como yo quiero, es como debo. Dios me lleva a cómo debo hacer las cosas y no a como quiero. En cambio, mi voluntad siempre, de vez en cuando, me lleva a lo que yo quiero, porque mis emociones, a lo mejor lo que yo siento, lo que me apetece, pero Dios, su voluntad, te lleva a lo que debes hacer y siempre dará el caso que es buena para ti, agradable y perfecta. El otro día no el otro día, era justo ayer comiendo con Tania y Ángela, estamos hablando de la cruz y decían un vídeo de esos que no sé si muchos lo han visto, un vídeo donde 3 hombres van cargando su cruz y uno de ellos dice que mi cruz me pesa demasiado. Entonces dice como que adiós o corta su cruz. Luego corta parte de su cruz, luego va caminando más, dice mi cruz me pesa. Va cortando parte de su cruz y los 2 hombres que iban con él no cortaban su cruz, aunque les pesaba por lo mucho que fue, iban caminando con su cruz y llegaron en un momento a un puente donde tenían que cruzar y la cruz tenía que ser larga. Y el otro hombre que caminaba cortando su cruz ya no le daba para poner el palo para cruzar, porque ya lo había cortado tanto que no le ayudó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces hacer la voluntad de Dios nos parece malo para nosotros, o nos parece que, ay, yo ya no hago lo que quiero, yo ya no vivo como quiero, como es el típico ese que, como lo ha dicho mi hermano, que creen que cuando tú vives en el mundo no pierdes tu juventud, y por ser cristiano tú pierdes tu juventud, lo siento. Tú tienes que llevar tu cruz y en algún momento, por creer en Dios, te va a ayudar y vale la pena. ¿Por qué? Porque es para tu propio bien llevar esta cruz. Habrá un momento en la vida, por circunstancias de la vida, que por gracia de Dios vas a saber cómo enfrentarte a muchísimas cosas, que cuando tú no tienes a Dios o cuando tú no estás dentro de la voluntad de Dios no las harías. De hecho, la cruz es muy importante y es la voluntad de Dios llevarla, porque habrá un momento, como lo he dicho, que a lo mejor, no sé cómo llevar esa situación. Esa cruz que has estado cargando la vas a usar como puente para superar esta situación. Pero si tú vas haciendo, ay, yo paso de esto, ¿quién hay que aguante eso? No, yo no quiero eso, vas cortando tu cruz y habrá un momento que no podrás enfrentarte ni a la vida ni a ti misma. Y es una pena. Yo no lo he llegado, pero yo voy poco a poco, como os digo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, porque aunque hagamos la voluntad de Dios y llevemos nuestra cruz, la palabra de Dios dice que su yugo es ligero. Y tú no estás solo llevando esa cruz. Ahí está pendiente, pues hay que ayudar, hay que intervenir con mi hija y tal. Y tú también ya tienes esta cosa que, mira, yo paso por esto o por esa cierta circunstancia o la vida es así, pero ya no depende solo de mí porque mi voluntad la he entregado a Dios. Y cuando tú descansas en esto, mira, es lo mejor que te puede pasar. Cuando tú descansas en un lugar donde tú dices, pueda que pase por esto, me parece mal,
pero yo estoy en la voluntad de Dios, yo descanso, y aunque te pese la cruz o lo que sea, te va a ayudar para un momento dado o para toda la vida. Y es importante entregar a Dios nuestra voluntad, porque siempre es buena, va a ser buena para nosotros, agradable, perfecta, como lo he dicho antes, que un momento no puedes, pero esa misma cruz te va a agradar, va a ser buena para ti. Esa voluntad de Dios, que pases por lo que pasas, bien o mal, va a ser buena para ti. Y vamos a leer otro pasaje, que creo que será el último, en Mateo 7:21. Bueno, falta un pasaje más después de Mateo. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entrar en el reino de los cielos, siempre lo dice la pastora aquí, y me encanta porque la Biblia hay que aplicarlo en un plano espiritual, no en un plano material de lo que vemos, en un plano espiritual de nuestro día a día, de lo que vivimos. Entrar en el reino de los cielos no es entrar aquí en la cocina, es vivir en la cocina. Puedes estar, no sé cómo explicarlo, perdóname. En plan, tú entras en la cocina, no es así. Es vivir en la cocina, dentro de la cocina. Así es vivir y entrar en el reino del cielo. Porque alguno dice, cuando voy a morir, voy a entrar en el reino del cielo. Sí, pero no. Tú aquí, desde que vives aquí en la tierra, ya estás en el reino del cielo, ya entraste. Desde el momento que dices, yo voy a hacer la voluntad de Dios, le he entregado mi voluntad y voy a hacer como Él quiere, tú estás viviendo el reino de los cielos. Mientras tanto, tú no has entregado la voluntad a Dios como cristiano, como creyente, tú no vives dentro del reino y tú te vas a dar cuenta. ¿O qué pasa? ¿Que la gente que no conoce a Dios vive dentro del reino? No, porque pasan por ciertas cosas que no son, o no deberían hacer, o no tienen que hacer. Cuando tú vives dentro del reino de los cielos, tu voluntad es porque tú lo has entregado a Dios, o es porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Yo siempre últimamente digo algo en esos días, que también la pastora siempre dice, que es, yo me disfruto viviendo el cielo, yo lo vivo aquí en la tierra, y cuando me muera, si tengo que vivir otra vivencia, pues encantada. Pero si yo tengo ese privilegio de ser llamada hija de Dios, voy a disfrutar vivir el cielo aquí en la tierra. Me han dicho que no va a haber problemas, circunstancias, dificultades. No, nadie me ha dicho esto. Es utopía, porque, como lo he dicho, vivir aquí con seres humanos del planeta Tierra, siempre va a haber cosas. Pero dentro de esas cosas que hay, como yo he decidido estar dentro de la voluntad de Dios, voy a disfrutar viviendo el cielo. Y vivo dentro del reino. Y vivir dentro del reino es agradable. Es agradable porque aunque lleves tu cruz, siempre va a servir para tu bien. Y por último, el último pasaje, Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. No sé quién lo tiene, quién no lo pueda leer, pero ya lo tengo aquí. Y dice aquí, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Voy a ultimar con ese pasaje. ¿Por qué lo digo? Porque el mundo pasa y sus deseos. Nuestra propia voluntad nos lleva a nuestros deseos, nos lleva a hacer cosas que en un momento dado te agrada, luego dentro de 3 minutos ya dices, ¿para qué he hecho esto? Es nuestra voluntad pasajera, temporal, pero en cambio la voluntad de Dios te lleva a algo duradero, algo esencial, algo que te dure toda la vida, que es como tener a Dios y tener esa convicción que yo estoy con Dios, yo no afronto esta vida sola, que es más ligero llevar las cosas con Dios. Tú estás consciente y tú sabes que paso por esta tierra, pero no estoy sola.
Y me encanta ese versículo porque culmina diciendo que la voluntad de Dios te hace durar para siempre. Y es así. Y algo que también he aprendido es que estar dentro de la voluntad de Dios me ha abierto otra conciencia. ¿Por qué os lo digo? Porque hacer lo que tú quieres te hace cada vez más perder tu capacidad de conciencia. Pero hacer lo que tú debes, que eso es lo que nos ayuda a Dios a hacer su voluntad, lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, ya, pero ¿y mi libre albedrío? Tú la sigues teniendo. Porque Dios, que es perfecto, sabemos que Dios no falla. Dios no se va a equivocar nunca. Y hay un pasaje en la Biblia que me gusta, que es en Jeremías, no sé si 23, 9, algo así, no sé si me equivoco, que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, o pensamientos, planes de bien y no de mal, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que os esperáis. O sea que, aunque tú entregues tu voluntad a Dios, tú vas a tener un buen fin, pero deja que Dios haga lo que tú debes hacer y no lo que tú quieres hacer. Porque nuestra voluntad es camino fácil, es vía fácil, es lo que siento ahora, lo que quiero hacer ahora y tal, y lo que me apetece, pero nos va a llevar a un buen camino, pero cuando la entregamos a Dios, siempre va a hacer lo que realmente nosotros queríamos, pero de la manera de Dios, porque es la mejor, es la correcta, es la agradable, es la perfecta, y al final nos va a llevar a nuestro fin. Pero si lo hacemos nosotros, no nos va a llevar a nuestro fin, o si nos lleva a nuestro fin, pero por medio ya habrán pasado 500.000 cosas que te podías ahorrar haciendo la voluntad de Dios, digo yo, ¿eh? Sí. Entonces es importante entregar nuestra voluntad a Dios. ¿Y qué iba diciendo? Que algo que me ayudó mucho entregando mi voluntad a Dios es nada más que cada vez que tengas que hacer algo en tu vida, tomar alguna decisión, que es el libre albedrío, iniciar algo en tu vida, decidir algo en tu vida, consultar a Dios, preguntar, ¿y tú qué quieres, Dios? ¿Y yo cómo hago esto? Y tú vas a ver que Dios te habla. Y siempre va a dar el caso que lo que tú quieres hacer desde lo que te apetece no es lo que tú debes hacer. Siempre Dios te lleva a lo que tú debes hacer. De hecho, también va ligado a que tenemos que tener fuerza de voluntad. Os lo digo porque anoche tenía que aprender la guitarra, a practicar la guitarra, y la verdad es que no quería, pero debía. ¿Por qué? Porque es para mi bien. Si en algún momento llego a tocar alguna canción, es para mi bien. No me apetecía porque yo qué sé, te da más por dormir, ¿no? Pero yo debía. Y cogí unos minutos, pero mi sentimiento en ese momento, mi cuerpo en ese momento no quería. Y así igual nuestra propia voluntad nos lleva a lo que queremos, pero la voluntad de Dios siempre nos lleva a lo que debemos hacer. Y te da otra conciencia. Porque cada vez más, cuando tienes este chip de no es lo que quiero, es lo que debo hacer. Porque lo que debo hacer me va a ayudar para bien, pero lo que quiero hacer, mejor ahora me sirve, pero ya dentro de un rato ya no me vale. Y ya lo he gastado todo. Y cada uno de vosotros sabe dónde tiene su voluntad, o él mismo lleva las decisiones, las corrientes de su vida, o realmente la entrega a Dios y consulta con Dios, porque también es importante, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Siempre hablo de los seres humanos, porque aunque seamos seres espirituales, tenemos parte de humanidad, porque si no, no hubiéramos bajado en la tierra. Si diría que somos solo seres espirituales, pero sí que creo que el 99% somos seres espirituales. Lo que pasa es que no estamos conscientes de esto, pero sí a lo mejor el 1% somos seres humanos, por eso estamos aquí en la tierra. Si no, seríamos todos angelitos sin ver cuerpo. Ya me gustaría. Así vivo mejor, ¿no? Porque sí, porque el espíritu tiene todo lo bueno, te abre otra conciencia buena, pero la carne sabemos que es corrupta. Entonces, así que imaginaros todos, si fuéramos espíritus, no habría errores.
ni pecado, ni fallos, ni nada. Pero cada vez que tú haces lo que quería decir, que a veces me lo oigo mucho, cada vez que tú haces la voluntad de Dios, te abre una conciencia perfecta. Y ya no vas a hacer las cosas de cualquier manera, te las vas a tener que pensar y decir, cada vez más, yo debo hacer esto o porque quiero hacer esto. O sea, no es lo que quiero, sino lo que debo. Y cada vez que tengas que hacer algo en tu vida, alguna cosa, porque cada día que nos levantamos tomamos decisiones, ¿o no? Sí. Tú te levantas, el otro día le estaba diciendo a Tania que cuando voy a hacer las prácticas, digo, tengo que ir a hacer estas prácticas o duermo unas horas más y tiro todo ahí, que me da igual las prácticas. Es que tú ya te levantas, tienes que tomar una decisión, ¿vas o te quedas durmiendo? Que siempre apetece quedar durmiendo. Pero decisiones hay que tomarlas siempre. Siempre y siempre. Y cada vez que tú tomas una decisión de lo que tú debes hacer y no de lo que debes hacer, si tomas de lo que debes hacer, vas a tener una buena conciencia a lo largo de tu vida, cada día. Una conciencia de yo debo hacer esto. Y se te va abriendo más y te va abriendo esa conciencia de sí. Pero si tú tienes la conciencia de hacer las cosas porque siempre las has hecho a tu voluntad, lo que tú quieres, vas perdiendo la conciencia de esa capacidad de decir, cuidado, eso está bien, eso está mal. Y tener una buena conciencia siempre nos lleva a hacer las cosas bien. No siempre, pero el porcentaje del tiempo, o siempre es así, nos lleva a hacer las cosas bien. Porque tú te la vas a pensar consultando con Dios, que es el que te guía, porque al entregar a Dios tu voluntad, es el que te guía. Y ya voy terminando, no sé si tengo más aquí, cosa que no miro. Que la verdad a mí me ayuda mucho, yo lo digo de corazón, no quería venir a parar aquí y venir a hablar de algo que a lo mejor he tenido que preparar así formalmente, sin que haya tenido un impacto antes en mi vida. Yo hablo de lo que me ha servido, de lo que Dios me ha hablado, y si también puede ayudar al pueblo de Dios, encantada, pero cada uno también debe tomar esa decisión, pues sí, yo lo acepto y empiezo a practicarla. Y yo he visto que no hay nada más seguro que estar haciendo la voluntad de Dios. Hay tanta seguridad que tú dices, mira, que pase por esto, pero yo sé que aquí tengo que estar. Que pase por, yo qué sé, que haga esto que no me gusta, como tocar la guitarra, me gusta, Pedro, que es el que me enseña, dirá, pues no te gusta, no aprendemos mal. En plan, que a veces no me gusta, pero yo sé que es lo que tengo que hacer. Pues eso te da una seguridad, estar dentro de la voluntad de Dios que no veas. Tú dices, mira, pase por lo que pase, yo sé que aquí tengo que estar. Y estoy bien. Estoy segura de aquí no me muevo. De esa voluntad de Dios no me muevo. Que vengan vientos, que vengan tal. Pero si esta enfermedad yo la paso porque es la voluntad de Dios, mira, yo la paso. Si esa circunstancia yo la paso porque es la voluntad de Dios, yo la paso. Y salir dentro de la voluntad de Dios, de hacer siempre lo que quieres, de lo que te apetece, de lo que diga el mundo, de las corrientes, eso también es una inseguridad que no veáis. Porque hay gente también que anda de aquella manera que porque ellos mismos empezaron a tomar decisiones de su vida sin consultar con gente que a lo mejor les podía ayudar, o ya no solo gente, sino Dios, porque no se trata de ir a las personas, también cuando hay que ir a las personas que tienen a Dios, por seguro, porque te van a decir algo que también te puede decir Dios. Y yo he aprendido a ir a Dios. Todo lo que me ha pasado, os lo digo de verdad, yo he aprendido a ir a Dios. Y acabo con esto diciendo un poco que a mí me ha servido preguntar a Dios en cada cosa, ¿y qué es lo que debo hacer? No es lo que quiero, porque a veces mi cuerpo, nuestros sentimientos me llevan a, pues yo quiero hacer esto. Pero pregúntale a Dios, ¿qué es lo que debo hacer? Con mi familia, con tus hijos, con tu tal, porque a lo mejor te da por hacer lo que tú quieres, pero cuando consultas a Dios, entregando a tu voluntad a Dios,
te lleva a lo que tú debes hacer y resulta que será para tu propio bien. Porque yo el otro día lo decía a Katy, que al final creemos, que también es algo que yo tuve que aprender, creemos que creer en Dios o ser cristianos es una carga. No, Dios no nos obliga a hacer nada. Dios ni siquiera te obliga a que tú creas en Él. Tú creas en Él porque también tú lo has decidido, tú quieres. Dios no te obliga a nada. Ni siquiera Dios necesita nada de nosotros. Y resulta que todo lo que hacemos para Dios es para nosotros mismos. Para nosotros mismos completamente es así. Lo que pasa es que como no lo vemos de esa manera, lo miramos mal. Pero la verdad es que Dios no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios para que sea el bien para nosotros mismos. Si no, como vivimos en esa tierra. Yo me imagino una vida sin alguien que nos ponga límites, porque eso es lo que te hace la voluntad de Dios. Tú tienes tu libertad, la sigues teniendo igual, pero la voluntad de Dios te da esos límites a que no vayas a caer en algo que no será para tu bien. Y Dios nos está protegiendo todo el rato. Si tú quieres, también hay que querer. Dios no esfuerza a nadie nada de nada. De hecho, yo digo, no me gustan esos cristianos que ven que hacer las cosas de Dios es obligatorio, porque no es obligatorio. Si lo haces obligatoriamente no te sirve. O sea, es incómodo también. Yo tuve que aprender a tener una libertad interna de decir, pues yo hago las cosas porque Dios las quiere que yo la haga así. Y desde como yo quiero, pero entregando a Dios mi voluntad para que haga como yo debo hacerlo. Y es importante eso, ¿no? Hacer las cosas en una libertad interna, porque si no, todo será muy incómodo y muy sistematizado, algo así. Y bueno, que esto me hará decir a Dios, la verdad. No sé. Yo hablo muy, muy rápido, no lo sé. Pero yo estoy muy agradecida a Dios porque yo he aprendido muchísimas cosas que me han llevado al día de hoy a ser otro tipo de creyente. Que esté donde esté, puedo estar en plan segura y con otro tipo de conciencia, porque yo lo aprendí. Y gracias a Dios esta obra es como que te ha abierto esa puerta de mirarlo así y no de otra manera. Mirarlo de una manera más amplia de tú. De hecho, yo os digo que el creer en Dios no es obligatorio. Es una cosa que te tiene que nacer, te tiene que salir ahí. Porque si tú lo haces para que me vean, porque es de moda ir a la iglesia ahora, que todos son cristianos últimamente, pero ¿realmente creemos en Dios? ¿O creemos en nosotros mismos, en lo que queremos hacer, en lo que nos da la gana? Y tela, Pero eso, estoy agradecida porque yo he aprendido muchas cosas que, la verdad, estoy agradecida toda la vida y lo repito muchas veces. ¿Por qué? Porque aún me faltan muchísimas cosas y me parece que voy muy atrasada. Voy a ser 23 años el martes y siempre digo, pues ya debo estar más evolucionada en muchísimas cosas. Pero bueno, también voy a mi paso. Voy a mi paso porque cada cosa tiene su tiempo. Pero yo quiero vivir con otra conciencia. Yo quiero vivir con otro tipo de mentalidad. Yo quiero vivir haciendo las cosas bien y aunque las haga mal, pero teniendo esa mente de hacerlas bien. Y eso es lo que te lleva a la voluntad de Dios. Cuando tú entregas tu voluntad a Dios, cuando tú entregas tu voluntad a Dios, te lleva a hacer las cosas bien. Y es lo que quería compartir con vosotros. Amén. Bueno, ya no me dejaste nada que decir, ¿no? No, es broma. Digo porque hablaste bien de todo. Yo la verdad que me gozo de escucharte. Yo creo que no vi a nadie cambiar tanto en 3 años. Hay personas que cambian poco a poco, cosas tal, pero el llegar a entender lo que Ruth quiso explicar,
no es fácil. No es fácil porque es haber entendido vivir en el reino. Y eso no todo el mundo lo alcanza. Y a veces venimos con nuestra estructura mental de lo que es la religión, de lo que es Dios, de lo que es las cosas, y no entendemos porque a veces las cargas se nos hacen pesadas y el yugo no es tan ligero. Entonces tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal o qué no hemos alcanzado. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel ha sido liberado de su cautividad, ha sido liberado de Egipto, del terreno de esclavitud, del lugar de servidumbre, igual que nosotros. Nacer de nuevo, nacer a las cosas de Dios, nacer a la apertura mental que puede traer a ti la palabra, es que Dios te saque de ese desierto, de ese lugar de esclavitud, de ese Egipto, de ese conjunto de cosas que te atan, que te impiden y que al final no te llevan a ser la persona que quieres ser, sino que te mantienen esclavo. Eso nos pasa a los hombres, cuando nacemos, cuando vivimos, todo lo que absorbemos del mundo, todo lo que absorbemos de las culturas, todo lo que absorbemos en el plano natural de lo que en realidad somos. Y necesitamos salir de ese lugar de esclavitud, para ser llevados a ese lugar en donde Ruth nos manifestó que ella fue llevada. Y yo entiendo y creo eso porque yo también lo vivo. Pero hay mucha gente que quiere salir de Egipto y quiere llegar a la tierra de prometida, pero sin pasar por el desierto. Y eso no puede ser. El desierto es necesario para todos. Y el desierto es ese lugar en donde tú has sido quitado de la esclavitud, tú has sido quitado de esa situación penosa, de esa situación angustiosa, de ese lugar en donde tú quieres la gloria que Cristo manifiesta en su palabra para nosotros, pero nadie quiere coger esa cruz. Todo el mundo quiere tocar la guitarra, pero nadie quiere coger la cruz de la guitarra. Y la guitarra muchas veces es una cruz porque es cansado, es pesado. Pero ¿y cuando tocas una canción y eres capaz de saborear la gloria de Dios desde tú mismo? No desde un lugar de una reunión. Yo de las personas que vienen a la iglesia, yo creo que el 90% les gustaría tocar la guitarra. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque ven una manifestación que es una expresión de lo interno, en donde tú te quieres comunicar con Dios de una manera un poco más profunda. Y eso es habitar en la tierra prometida. Y eso es habitar en ese lugar de paz que antes hablé de la ciudad de refugio. Pero como decía antes, no todos los que salen de Egipto llegan a la tierra prometida. Muchos quedaron en el desierto. Y esa es la pena de un cristiano, que haya sido rescatado de un lugar de servidumbre, que haya sido rescatado de una posición mental, que haya sido rescatado de tantas cosas y ataduras que uno tiene, pero que no sea capaz de llegar a alcanzar aquello que Dios tiene preparado para él. Y se quede años y años y años viviendo en el desierto. ¿Y qué es el desierto? El desierto es ese lugar en donde todo lo que te viene de Dios para transformarte y hacerte capaz de vivir en la tierra prometida, no lo ejecutas. No lo ejecutamos. No dejamos que Dios trabaje. Entonces tenemos que estar vez tras vez en el desierto dando las mismas vueltas a las mismas cosas para poder alcanzar aquello que sí Dios quiere de nosotros, que es la tierra prometida. Es vivir en ese lugar en donde no hay condenación. Dice que no hay condenación para los que aman a Dios, para los que creen en Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces, ¿por qué vivimos con condenación? ¿Por qué vivimos en situaciones en las que nos autocondenamos por no cumplir una serie de requisitos o de leyes o de normas o de formas? Porque vivimos en el desierto. Porque si no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús, no puede haber condenación por las cosas que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque vivimos en el establecimiento del reino. ¿Y qué es vivir en el reino? Es vivir bajo la voluntad de Dios en nuestra alma. Las cosas que Dios trae a nuestro corazón, llevarlas a funcionamiento y hacerlas. Y el establecimiento de Dios en nosotros es lo que nos hace vivir en el reino. Por eso las cosas luego parecen más sencillas, las cosas parecen más simples, las cosas parecen más... se te pone un chip en la mente que cambia toda tu estructura mental y tú donde antes te sentías incómodo ahora te sientes cómodo. Donde tú antes te sentías mal ahora te sientes bien.
¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Como decía Ruth sobre el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir lo que queramos elegir. Dios no pone premisas en cuanto a lo que elijamos, pero si nosotros elegimos con corrección, ¿por qué no voy a elegir lo bueno? Cuando elegimos lo bueno, se manifiesta en nosotros la gloria de Dios. Cuando elegimos lo malo, no se manifiesta, nos escapa, se huye, se va. Y vivimos en otra posición. Cuando Moisés muere, que Moisés, como sabéis, no llegó a entrar en la tierra prometida, porque, bueno, no vamos a entrar en por qué, pero no fue capaz de entrar en la tierra prometida por una cosa clara, porque la ley no podía entrar en la tierra prometida. La ley no estaba preparada para entrar en la tierra prometida, igual que no está en nosotros preparada para entrar en la tierra prometida. Un cristiano no puede vivir bajo el peso de la ley, tiene que aprender a vivir en la gracia. Pero la gracia muchas veces a algunos les es tropiezo, les es como algo que se les pone delante para no hacer lo que quieren hacer. Pero eso es por el libre albedrío de cada uno, porque no sabe vivir en la gracia. Y hay que ejecutar y vivir en la ley para luego aprender a vivir en esa gracia. Esa gracia que nos lleva ¿a dónde? A esa tierra prometida. Porque si vivimos bajo la ley no podemos entrar. ¿Por qué? Porque la ley no puede entrar en la tierra prometida. Por eso Moisés no entró en la tierra prometida. Y cuando muere Moisés, toma el relevo Josué. Que Josué, sabéis que sí entró en la tierra prometida. Y Josué le dice, y Dios le dice a Josué, Josué, Moisés ha muerto. Y ya llevaban 30 días de luto. Y dice Josué, hombre, si ya sabemos que murió, si murió hace 30 días. Y dice, ya, pero ¿sabes qué significa que Moisés ha muerto? Significa que viene un relevo, significa que viene una posición nueva, significa que viene un quebrantamiento de esa ley para que empieces a aplicar la gracia. Y Josué entró en la tierra prometida. Y nosotros como cristianos tendremos que entrar en ese reino para que esa gracia sea favorecida en nuestros corazones. ¿Me estoy explicando? Sí. Tenemos que cambiar el chip, porque no es una cuestión de lo que hagamos, de lo que no hagamos, de si somos capaces de demostrarnos a lo mejor a nosotros mismos cosas, porque la ley lo que hace es eso, demostrarnos a nosotros mismos de qué somos capaces y de decir, ah, mira, como he cumplido, estoy bien, estoy en una posición espiritual alta. Pero esa no es la realidad, porque bajo la ley no podemos alcanzar ninguna de esas cosas, sino bajo el peso de la promesa. ¿La promesa en qué? En vivir en el reino. Y el reino de los cielos no es el establecimiento de algo futuro que acontecerá cuando nos muramos y veamos todas esas cosas y lleguemos a esos lugares y siempre hablando en futuro. El establecimiento del reino es para el momento en que vivimos. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir en ese reino. Tiene que aprender a confiar en Dios. Tiene que levantarse como se comentaba antes. Y como decir, ay Dios, no me apetece, pero lo voy a hacer. Y aprender a entrar en la gloria y aprender a entrar en la gracia que Dios tiene preparada para cada uno. Porque si no nos hacemos unos cristianos conforme a un legalismo religioso, a cumplir unas normas, a cumplir unos exponentes, a cumplir unas formas. Yo sé que a veces es complicado y a veces la ley nos lleva a hacernos ver a nosotros mismos que estamos bajo el cumplimiento. Y está bien, porque la ley a veces nos lleva hasta que consideramos lo que es entrar en el reino, lo que nos lleva a las leyes a que nosotros nos podamos autojustificar y autoconvencer de que estamos haciendo bien. Cuando yo a veces buscaba en la Biblia cosas que me demostrasen a mí mismo la posición espiritual que yo tenía, entonces a veces encuentras cosas. Y me acuerdo que algo que encontré fue que cuando hablan de la resurrección de los muertos, allí por Romanos, y dice, si los muertos no resucitan, que había una lucha entre los fariseos y los saduceos, de que unos decían que los muertos resucitaban y otros decían que no. Entonces, en esa pelea dialéctica o verbal que ellos tenían, decía, si los muertos no resucitan, vana es vuestra fe. Y dice, todavía andáis en vuestros pecados. Algo que nos demuestra a nosotros quién somos en el Espíritu es la forma de caminar que tenemos. Y esa muchas veces es bajo la ley. A las cosas que decimos que no, a las cosas que decimos que sí. Porque eso demuestra y autoafirma nuestra convicción interna. Pero esa convicción interna tiene que dar el salto para poder entrar a vivir en esa tierra prometida que Dios tiene preparadas para los que le aman. Una tierra, como decía, en la que fluye leche y miel, en la que no hay incomodidades, en la que uno está a gusto, en la que uno
Hombre, vienen cosas de la vida que te frustran, sí, pero si tienes el reclamo, si tienes el lugar, si tienes la palabra adecuada para que tu corazón entre en sosiego, tú vas a poder vivir tranquilamente. Porque el ser cristiano no es que te vaya a solucionar los problemas que tú puedas tener, pero te va a dar una perspectiva diferente a cómo puedes mirar esos problemas, a cómo puedes ver esas cosas. Y te frustras, claro que te frustras. Yo me frustro casi todos los días. Pero enseguida Dios me da el recurso. Enseguida Dios me da a mi perspectiva mental y a mi pensamiento mental el recurso y la salida de aquello que me está frustrando. Y tengo que ver la realidad de lo que es. La realidad de lo que es, no mi propia realidad, no mi propia convicción, no mi propia forma de verlo, desde la perspectiva humana, sino la calidad de lo que Dios trae y nos muestra la salida y la esperanza de aquello que Él pone en nuestros corazones. ¿Comprendéis? Pero hay que entrar en ese chip, hay que entrar en ese lugar. No debemos de frustrarnos porque los acontecimientos que nos sucedan, presentes, pasados o futuros, vaya a limitar nuestro estado. Yo siempre hablo del estado, porque el estado es algo importante, porque una cosa es nuestro estado y otra cosa es cómo nos sentimos. Una cosa es lo que somos, lo que hemos recibido, y otra cosa son los acontecimientos que nos ocurren. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno tiene la seguridad de ser quien es. Antes hablaba Nico de que se crió en una cuna cristiana y su padre es pastor. Maravilloso, fantástico, pero él necesita también acudir a Dios y que Dios le hable a él. Porque una cosa que Dios no tiene son nietos. ¿Sabéis que Dios no tiene nietos? Dios tiene hijos. Los hijos de los hijos no son nietos para Dios. O son hijos o no son nada. Entonces, él, aunque viva en un sitio cristiano, que es una maravilla, porque yo me libraría de muchas cosas si mis padres fueran pastores, pero no es el caso. Pero necesitamos también un encuentro personal, como él habló, que de joven y en su adolescencia pues andaba con sus cosas y sus robos y sus historias y sus movidas. Y incluso hay gente que no hizo nada de eso. Dice, no, es que yo nunca robé. Es que yo nunca falté al respeto, es que yo nunca... Es igual, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú puedes considerar que tú no pecaste mucho. Es igual, estás destituido de la gloria de Dios por una herencia genética. Porque Dios lo hizo así. Pero nosotros no somos mejor que Adán. Porque hay gente que dice, claro, es que por culpa de Adán, si somos peores que Adán. Somos peores que Adán, con respeto a la espiritualidad que nosotros tenemos que tener con Dios. Pero la realidad es que todo hombre tiene y necesita un encuentro personal con Cristo. Que eso te va a producir en ti, ¿qué? Una experiencia, que es de lo que hablaba Ruth, de vivir algo que ella ha vivido, hablar de algo que ella ha vivido, coger un pasaje y leer, y más o menos deducir, y ver en internet, a ver qué dice en internet, y ahora a ver cómo le hago aquí un bypass y me poso por otro versículo y ya tengo todo atado. Está bien eso, te enseña la palabra, te enseña el concepto, pero eso tienes que llevarlo a tu vida, tenemos que llevarlo a nuestra vida, tiene que funcionar en nuestro corazón, si no, no vale. Si no, no vale, simplemente es palabra, y como dice aquí, la palabra mata. ¿Por qué? Porque está basada en la ley. Mas el espíritu de la palabra vivifica. Porque es el espíritu de la palabra lo que tenemos que tomar. Porque ese espíritu va a entrar en nosotros y va a hacer una manifestación en nosotros de realmente lo que somos. Y yo mi mayor deseo y anhelo, no solo para los que estamos aquí, sino para todas las personas que yo pueda tratar, o vivir, o conocer, o estar, es que tengan un encuentro personal con Cristo. Y ya Dios los educará, ya Dios les hará, ya Dios, el Espíritu Santo les tratará, y todas esas cosas, pero tengan un encuentro personal con Cristo. Y eso es lo que es hablar a la gente de tu experiencia. Podríamos decir tantas cosas, yo me curé en 40 sitios, pero ninguno fue la solución. Fueron soluciones momentáneas para mi drogadicción o para mi enganche o para mi golfería o para mis cosas, pero situaciones momentáneas que enseguida después me cambiaba el chip y volvía otra vez como la cabra al monte. Pero la realidad es que tiene que cambiar nuestro chip, nuestra forma de ver y nuestra forma de pensar, como hablábamos en Romanos el otro día y habló ahora Ruth. Tenemos que cambiar de la forma de ver, tenemos que ver desde la perspectiva de Cristo.
sí ver la gloria, pero ver la cruz. Y saber que nuestra cruz es nuestro propio carácter, nuestra propia forma, nuestro propio mundo de emociones y de sentimientos, nuestras propias decisiones espontáneas que no las llevamos a canal, no las llevamos a filtro, no las llevamos a nada. Pero hay que filtrar. A veces al momento, yo no soy de los que filtra al momento, a mí en el momento me sale el ramalazo de Monte Alto y después filtro. Pero eso, ahí es donde tenemos que saber acudir. No importa que seas muy gamba o que seas poco, o que seas muy esto o que seas muy lo otro, pero hay que filtrar y hay que ir al recurso, a la ciudad de refugio. Ya Dios nos estaba hablando en el Nuevo Testamento, viene en Números, esa ciudad en donde cuando había una muerte por accidental, tú matabas a alguien trabajando o lo que fuera, y la familia de esa persona que tú habías matado, había una cosa que se llamaba el deudor de sangre, tenía derecho sobre tu vida, podía matarte. Para que no te matara, porque tú le habías quitado el pariente, había unos lugares que se llamaban las ciudades refugio, y la gente se escondía ahí, y mientras estaba ahí viviendo nadie le podía tocar. Era como, me acuerdo, el juego del escondite, que cuando éramos chavales, o el de casa, ¿no sabes? Decías, casa, casa, y ahí no te podían tocar, estabas libre. Mientras vivías ahí podías estar ahí. Pero esa ciudad de refugio ya viene siendo una antesala, una sombra de lo que posteriormente sería Cristo, nuestra ciudad de refugio, en donde nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestras ansias, nuestros deseos y nuestras cosas que pertenecen al mundo, las dejas a un lado y te refugias en ese lugar, en donde después aprendes y en donde la transformación de tu vida es en ese lugar. Yo, de las cosas que considero que más he transformado en mí, no fueron a base de dominio propio, a base de constancia, a base de fidelidad, fue a base de meterme en el lugar de Dios. Y ahí en un segundo te transforma la manera de ver y la manera de pensar. Lo que a ti te lleva años, a lo mejor querer cambiar o querer transformar, de pronto en un segundo está cambiado. ¿Por qué? Porque has entrado en esa ciudad de refugio, has entrado en ese reino, en donde las voluntades de lo alto priman sobre las emociones y las sensaciones de nosotros. Vale. Yo no quiero hablar mucho más tampoco, porque bueno, yo creo que ya se dijeron muchas cosas y no es cuestión de andar alargando sobre algo. Podemos orar un poco y creo que debemos de ponernos delante de Dios en una postura de corazón en la que podamos sacar algo claro, sacar un entendimiento claro de nuestra vida, de la situación en la que estamos, de a dónde vamos, de qué perseguimos, de por qué estamos aquí. Porque lo importante es volver a entrar cada vez más profundamente y cada vez más sinceramente al lugar del reposo. El lugar del reposo es en Cristo. Y entrando confiadamente en el trono de su gracia. No tengas miedo, no tengas impedimentos, no tengas cosas y congojas en la mente. No, es que lo hice mal y ahora no puedo entrar porque tengo una carga, porque tengo un peso. Olvídate de eso. Dejamos nuestras cargas a los pies de la cruz y entramos confiadamente al trono de su gracia, en donde encontraremos el oportuno socorro para nuestras vidas. ¿Vale?
quitar a un lado todo aquello que nos estorba, toda angustia, toda condenación mental sobre nuestros actos o nuestras vidas, para entrar en tu lugar de refugio, donde encontramos el oportuno socorro a nuestras vidas, Dios. Te bendecimos y te adoramos. Nos comprometemos contigo, Padre, a intentar por todos los medios entrar a vivir en el reino, ese reino en donde tu voluntad es establecida de una manera eterna, de una manera completa, capaz de liberar nuestras mentes de las ataduras, de las oscuridades, de esos lugares que no son transparentes, para entrar en una voluntad nueva, en un lugar nuevo, eterno, siempre eterno, donde podemos refugiarnos y escondernos